Bienvenidos los que vayan llegando, los que ya están viéndonos, pues muchísimas gracias. Estamos ya en un ambiente más navideño, más de diciembre. La idea del live de hoy es hablar sobre, como estábamos hablándolo, sobre la obesidad, sobre cómo manejarla, cómo prevenirla, cuáles son las causas y las consecuencias de un mal control del peso. Recuerden que toda esta información queda acá guardadita. Normalmente también la organizamos un poco, la perfilamos y luego la subimos a YouTube. Entonces en nuestro canal de YouTube también pueden ver estas cositas y luego vamos sacando también algunas piecitas para que ustedes las revisen. Creo que la transmisión va bien. Entonces nada. Mm, Hablamos un poquito desde la parte médica, cómo se llama la obesidad o de qué manera se determina si un paciente es o no es obeso. Listo, entonces el término técnico es que cuando un paciente tiene por encima de 10 o de 20, sí, de 10 a 20% superior a su peso ideal, es porque ya está teniendo una condición de sobrepeso. Y cuando el chiquitín tiene 20% un peso adicional al que debería tener, ya se considera obesidad propiamente. Entonces, a veces es un poco difícil determinar entonces cuál es el peso ideal. Primero, la idea es determinar por raza, es tener una idea de, bueno, esta raza Shih Tzu, el promedio es de, un ejemplo, de 7 a 8 kilos, pero es claro que hay muchas variedades de Shih Tzu. Hay unos que son mini, otros que son más medianos, entonces es ahí donde nosotros evaluamos también condición corporal. Y la condición corporal es mirar al perrito o al gato por encima. Él tiene que marcar cintura y cuando nosotros le palpamos siempre debemos percibir las costillas. Nunca se deben ver cuando un paciente, digamos que uno le ve a simple vista las costillas, es porque ya estamos al otro extremo y ya está muy delgadito, pero la condición ideal es poder sentirle, porque en perritos de pelo largo es más difícil, es sentir la cintura y palpar las costillas. También hay otros parámetros, por ejemplo, en gatitos, en donde se toman unas medidas corporales, pero eso sí es más recomendable que lo tome el veterinario. Sin embargo, la recomendación a nivel general es guiarnos por los estándares de la raza, si tienen la ventaja de conocer a los papás y pues somos conscientes que los papás tienen un peso adecuado, pues proyectarnos a este es el peso promedio y ya guiarnos directamente con la condición corporal. Claro, es importantísimo tener el tema de la condición corporal. Yo creo que es la manera más efectiva y eficiente de detectar realmente si hay pues, un sobrepeso muy evidente o si poco a poco va aumentando. Realmente uno se puede ir dando una idea de decir, es que no se le veían las costillas, es que él no tenía tanta barriguita. Bueno, realmente visualmente es lo más fácil y de hecho es la manera también en la que nosotros nos guiamos. En términos de causas, ¿cuáles pueden ser esas causas principales para un sobrepeso? La vamos a dividir como en dos grupos generales. El primero son básicamente nutricionales, donde el paciente o gato o perro está recibiendo más alimento de lo que realmente está gastando en su día a día. Ese considero que es como el grupo más marcado. Por ejemplo, en sobrepeso, pues la mayoría es por temas alimenticios Mm, y hay una condición ya directamente de enfermedad que genera también estas características de sobrepeso. Por ejemplo, hay condiciones hormonales como es el hipotiroidismo, en donde el metabolismo del perro en particular se vuelve mucho más lento de lo que debería, entonces así como muy poquito, igual se sube. Pero pues eso también viene acompañado de síntomas adicionales. Por ejemplo, un perrito que tiene hipotiroidismo no solamente se sube de peso, sino que también es un perrito dormilón, se cansa y se fatiga fácilmente, suele tener problemas de piel regularmente, cada 3 meses está con un síntoma nuevo de piel y adicionalmente cambian hasta las características de su pelaje en donde uno dice, se me unen todos estos factores, entonces más el sobrepeso, la obesidad, tenemos esto y así el perrito literalmente aguanta hambre, pues inevitablemente se empieza a generar baja de peso. Pero pues se genera aumento de peso. Sin embargo, el grupo más importante pues son nutricionales. Y entonces, ¿cómo son nutricionales? ¿Qué consideras tú importante como en la prevención de estas enfermedades?
Listo. Definitivamente la prevención es el primer paso para evitar la obesidad. No es un tema que aparezca así de un día para otro. Entonces, efectivamente, la prevención es clave. Lo primero, la actividad física. Hay que conservar la actividad física dependiendo pues, de ciertos casos, si hay algún problema ya articular o de edad o alguna condición cardíaca, por ejemplo, pues hay que limitarle y pues ahí está el veterinario para guiarlos. Pero la actividad física de manera rutinaria es importantísima. Salir al menos 3 veces al día o que vaya al colegio o que tenga en la casa algún estímulo para que se mueva, para que consuma esa energía en el día a día. Y hablando de energía, pues realmente el tema del el alimento es importantísimo. Cualquiera que sea, sea crudo, sea precocido, sea extruido, es importante que sea el adecuado y que sea el específico. ¿A qué hacemos alusión? Que hemos visto casos de pacientes que es un perrito de raza pequeña que es caprichoso, entonces come comida de gato. O hemos tenido casos de adultos que porque se les olvidó tal vez, o por costumbre, o porque el perro es caprichoso, están consumiendo comida de cachorro. O gaticos que están consumiendo latas de atún de humano. O por ejemplo pasa mucho los gatos que conviven el pequeño con el adulto, entonces el Ujú. adulto está comiendo la del cachorro y Se ya cruzan no las le... comidas. Sí, digamos que en esos casos es difícil, pero hay que hacer todo lo posible para que tengamos un alimento adecuado, balanceado, específico para la etapa y que además pues definamos una ración ideal, que pues es una ración que tiene que ser según el requerimiento. Y el requerimiento es esa necesidad que tiene el organismo en el día a día. Entonces nosotros lo pensamos como la tanqueada del día. Entonces si mi gordito pesa 20 kilos y tu otro gordito pesa también 20 y son de la misma raza, pero el mío no sale y el tuyo sí va a colegio todos los días, eh, los fines de semana se van de caminata y todo, pues la ración es muy diferente en tu caso que en el mío, o es muy diferente una ración para un bulldog inglés de 20 que un border collie de 20. Entonces, la ración es súper clave y tener como guía, realmente solo como guía, las tablas. Precisamente es muy difícil medir para todos el mismo peso, entonces hay que ir midiendo poco a Como poco. promediando. Exacto. Entonces, yo doy una ración y es muy difícil decirle esta es la ración exacta, porque puede que un mes haya tenido una temporada de actividad un montón y de pronto algo le pasó al propietario y al siguiente mes no. Ujú. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y hay que evaluar inevitablemente la necesidad de cambiar de alimento. Si hay que utilizar un alimento restrictivo en términos energéticos, en términos de proteína, hay que hacerlo. ¿Y esto a qué hace alusión? Es cuando dicen, no, es que definitivamente no puedo con los bocados del abuelito, no puedo con que le den cosas en el colegio, se coman las otras cosas, entonces, o es un gordo que ya tiene una predisposición a subirse de peso, es que ya es Hay un castrado. factor genético, ¿no? Hay Mm. razas que están predispuestas a subir de peso fácilmente. Exacto. Entonces, si ya sé que este gordo o este mancito o este gatico que en la casa se roba las cosas y todo, ya sé que es muy difícil controlar el peso, pues inevitablemente toca tirarle al concentrado y decirle al concentrado, listo, lo restrinjo un poquito, le doy en teoría la misma porción, pero es una porción que aporte menos porque ya tengo una contraindicación. Entonces, estas 4 o 5 cosas son claves para la hora de prevenir. Pero ya nos vamos hacia el tema de qué pasa si de pronto no soy tan juicioso en prevenir la obesidad y nos vamos al extremo, ya tengo un gordito pasado de kilos, un gato bien gordito, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a suponer que el chiquitín ya está en un momento no tanto de sobrepeso, sino de obesidad. Es decir, ya llevamos varios meses con esos kilitos de más y en ese sentido vamos a generar un cambio metabólico en todo el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando llegan a cierto punto en donde esa grasita lleva mucho tiempo acumulada, se puede generar algo que se llama síndrome metabólico. Canino, felino, los dos tienen síntomas súper diferentes, se diagnostican distinto, pero la consecuencia que es que las hormonas se descontrolan tanto que se vuelve
uno, difícil adelgazarlos porque así ya empiecen una dieta restrictiva, el paciente ya queda totalmente bloqueado en ese sentido. Y dos, se genera una alteración a nivel de la glucosa y a nivel de la insulina que termina desencadenando todo un factor inflamatorio en donde así nosotros veamos al perrito comiendo alerta activo, internamente el organismo tiene una cascada que le está diciendo estamos inflamados, porque esa grasita además estimula muchos factores proinflamatorios y esos factores proinflamatorios mantienen esa, digamos que valga la redundancia, esa inflamación a tope en donde empiezan a generar otros problemas, como cuáles, enfermedades articulares. Entonces, una cosa es que tengamos unas vértebras bien diseñadas, formaditas, y otra cosa son ciertas razas que tienen vértebras irregulares, hemivértebras, y que por lo tanto el sobrepeso pues termina generando una carga adicional a esa columna y lo que va a hacer es deteriorar o mandar directamente el proceso inflamatorio a la articulación para generar dolor y para generar crisis. Entonces, cuando ya se genera un problema articular, pues adelgazarlos es mucho más difícil porque ya ponerlos a caminar pues es más tedioso, se cansan, les duele o podemos generar ya síntomas neurológicos. Otra condición importante es la diabetes. En los perritos es uno de los factores que predisponen la diabetes. Perritos mayores que duraron mucho tiempo siendo obesos, se genera resistencia a la insulina y al generar resistencia a la insulina el perrito llega a un punto donde dice es que no es suficiente la comida y se vuelve desesperado por comer porque resulta que esa glucosa nunca está entrando al tejido porque la insulina no la está metiendo y como no se está metiendo pues se queda circulando en el organismo y el perrito empieza a buscar exageradamente comida y ya pues se dan cuenta porque empieza a comer más, porque orina mucho más, porque toma más agua y son como síntomas más evidentes. En los gaticos, por ejemplo, en particular, se puede llegar a generar algo que se llama lipiosis hepática, que es como el terror de los veterinarios, porque un gatito con sobrepeso que se quedó de viaje la tutora por una semana y dejó de comer por 2 días, ayuno completo, puede desencadenar algo tan fatal como una condición hepática que tratarla es de tiempo, es de presupuesto, es de angustias, porque es una curva en que comió o no comió, le duele, y adicionalmente, pues genera un factor de que el hígado no se, o sea, se inflama en 2 días, pero se desinflama literalmente en 3 meses. Entonces, sí son condiciones en donde si podemos prevenir y decir, pues generemos menos estrés, no es que vamos a dejar de viajar, sino mantengamos un peso pues mucho más equilibrado. De hecho pasan que hay ciertas enfermedades en gatitos que se encadenan por estrés, no solo porque se van de viaje, sino por trasteos, porque llega un nuevo miembro, pues cualquier enfermedad X o Y bloquea el apetito, eso desencadena la cascada inflamatoria en el hígado, dice pues tengo que comer, porque si no coge energía, ¿dónde lo voy a agarrar? Cojo de la grasa y es ahí donde esa grasa termina afectando todo, que pues puede llegar a ser fatal. Entonces, en términos generales, esas son como las consecuencias más delicadas a las que siempre queremos evitar, porque ya no se generan, solo hay tratamiento, no hay cura. Y Mm. desafortunadamente estamos hablando que son condiciones de por vida, o sea que ya automáticamente un perrito que genera diabetes es insulina de por vida, es un factor tiempo, presupuesto, dedicación. Y lo mismo pasa con la enfermedad articular y con las enfermedades hepáticas, que inevitablemente son tratamientos pues a largo plazo. Y hay que tener en cuenta que estas consecuencias pues, son algunas, no pueden venir muchas más. O sea, porque más allá del sobrepeso, pues también la mala alimentación pues, puede acarrear un montón de otros inconvenientes, porque podemos ver un peso adecuado, pero si no estamos alimentándolos bien, pues también pueden venir muchos otros problemas. Y todas estas dolencias, en este caso, las está percibiendo la mascota, ¿no? El perrito, el gatico. Pero hay una muy importante que es cuando ya el propietario también lo empieza a percibir y es el factor presupuesto. Y es que inevitablemente están gastando más alimento, por ende están gastando más dinero, les va a salir más costosa la medicación, un antipulgas, un desparasitante, una hospitalización, un procedimiento X o Y. Y pues yo creo que todos siempre estamos como pendientes de que el presupuesto no se nos exceda, de que pues, realmente gastemos en lo que es. Y si en algunos casos, por ejemplo, pasa mucho y dicen quiero cambiar de comida porque es que este me le está subiendo de peso. Este X alimento tal vez con X cereales.
está generando sobrepeso. Entonces me voy a pasar a un alimento más costoso porque me dijeron que si le daba un alimento diferente o mejor, pues no se subía de peso. Pero entonces, si estoy haciendo una inversión más alta en un alimento más costoso, pues la porción sí o sí debería ser más baja. Y por ende deberíamos ser más cuidadosos con esa porción. Y además tener en cuenta que no necesariamente un alimento de mejor calidad, pues va a tener esos beneficios en el peso. Realmente, en teoría, pues todos los alimentos están pensados en ser balanceados. Más allá de los ingredientes, pues realmente hay que cuidar mucho. O sea, hay el tema de la ración y sí o sí el presupuesto se les va a aumentar un montón. Entonces, si son juiciosos con la alimentación, se van a evitar una cadena de cosas gigantesca que inevitablemente se van a ver representadas Y, en dinero y es que también. inevitablemente, por ejemplo, para nosotros poder diagnosticar que el chiquitín tiene un proceso metabólico activo, pues nos obliga a hacer pruebas especiales. Entonces pasa uno por perfil tiroideo, triglicéridos, colesterol, todas las variables del colesterol, se evalúa también hormonas como el cortisol, pues porque llega un punto en donde uno dice, le puedo reducir la comida, pero tampoco puedo hacerlo adelgazar tan rápido para evitar también que se me desencadenen otras condiciones. Entonces, sí son diagnósticos especiales, perfiles especiales, que muchas veces si logramos cogerlos a tiempo y es cuando estamos en la etapa de sobrepeso, pues ya es cuestión de, listo, este mes vamos a bajarle un poquito a la porción o a los bocaditos extra que le estamos dando y la podemos mantener mucho más regulada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo consideras o qué consideras importante a la hora de tratar ya en el enfoque nutricional en el manejo de estos chiquitines obesos? Si ya estamos metidos en el problema de la obesidad, si ya estamos pasados de peso o estamos en camino a eso, pues inevitablemente lo primero que hay que hacer es ajustar la ración. Lo primero a lo que le vamos a tirar es bajemos o ajustemos la porción a la medida necesaria y nos va pasando. Nos dicen, no, es que ya le doy muy poquito, entonces tengamos súper presente dos cosas. La primera es que en un alimento BARF, por ejemplo, o crudo, las porciones son bastante voluminosas y hay que ajustar teniendo en cuenta la humedad. Normalmente se trabaja sobre el 3% del peso ideal. Es que ese es un tema también importante porque estamos trabajando muchas veces sobre el peso actual. Entonces estamos alimentando, por decirlo así, el sobrepeso. Y lo otro es que un concentrado se llama concentrado realmente, es porque es un alimento balanceado y concentrado. Entonces, en cualquier 100 gramos, 200 gramos o 50 gramos, el aporte es bastante importante. Entonces, nos acostumbramos a pensar, es que le doy muy poquitico, pero entonces si uno a eso le echara el agua, pues eso se va a volver mucho más voluminoso. Entonces, la porción hay que regularla, hay que controlarla, hay que ajustarla y paulatinamente ir bajando a la porción ideal, porque de cierta forma hay que generar, suena feito, pero hay que generar una necesidad del organismo a que busque ciertos nutrientes. Entonces hay que dejarlo en cierto déficit para que el organismo diga, listo, no tengo, ya me dieron un alimento completo y balanceado, pero me hace falta en X requerimiento o algo, me hace falta un poquito. Entonces hay veces que hay que suplementar la parte mineral, por ejemplo, pero en los otros escenarios, pues si el organismo no encuentra un alimento, pues tendrá que sacar de la grasa y tendrá que quemar. ¿Listo? Lo otro, sí o sí hay que controlar los snacks y los bocados. Estamos hablando de que siempre damos pollo o pan, en su mayoría dan pan, dan papa, dan Arepa, arepa, tostadita. tostadita, que es que a él le gusta el pan con mermelada. Entonces, en la mayoría de casos damos cosas o dulces o en excesos de carbohidratos. Ahora, también si damos exceso de pollo, sea una proteína, igual la proteína también le va a aportar energía. Entonces, inevitablemente hay que controlar los bocados. Hay que reducirlos porque es que no solamente es el sobrepeso, sino que es que los bocaditos también nos pueden generar que se nos dispare una enzima hepática o Mm. que tengamos otros inconvenientes. Entonces hay que controlarlos sí o sí. Y si sabemos que, bueno, que el abuelito no va a dejar de darlos, que pasa mucho, pues hay que buscar otros métodos. Yo, por ejemplo, lo que sugiero es, como ya uno está acostumbrado a la mirada del perrito y como el compromiso que uno tiene de, pobrecito, cómo lo voy a dejar, que hasta literalmente babean, de pensar en qué le vamos a dar,
pues parte de la porción que tienen del alimento, cogen una porción muy pequeñita del día, lo dejan en el comedor y cuando el perrito empieza a pedir, pues le dan desde la misma comida de él. De tal manera que uno siente como la tranquilidad de si te estoy entregando algo, el perrito dice, bueno, sí me dio, aunque no era lo que yo estaba esperando, pero ya como que también cambia un poco el compromiso. Él dice, pues ya para qué pido si me van a dar lo mismo que como. Y se les va bajando también un poco la ansiedad de pedir bocados en esos Sí, momentos. hay que buscar estrategias que realmente si uno las va analizando, yo creo que se van encontrando en el día a día esas estrategias porque el bocadito es el problema número uno. Vamos con el tema también. Ah, bueno, sí o sí el compromiso familiar es indispensable a la hora de empezar un tratamiento. Y eso va en cuidar pues que los niños no lo estén dando, en que se sepa pues distribuir las tareas de decir, bueno, usted va y lo saca o lo lleva o el colegio, pues que ojalá los abuelitos o las abuelitas también nos colaboren a no darles bocaditos por debajo de la mesa. Entonces el compromiso familiar es indispensable tanto en este inconveniente como en otros tantos. El tema familiar es indispensable. Eso sí, sí o sí hace parte clave de la medicina preventiva. Y sumado a ese compromiso, pues está el tema del control rutinario del peso. Eh, tenemos que estar pesando quincenal, mensual, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar, si no tiene una pesa, pues al menos tomémosle medidas de tórax o tomemos fotos para ir haciendo seguimiento, porque sí o sí es con resultados que también se van como estimulando. Hay gordos que son macizos y uno no ve tan rápido, pero mentira es que cualquier 500 gramos, 300 gramos es importante y significativo, entonces pues también tienen que aportar. Y a veces uno viviendo con ellos 24/7, pues no se nota tanto, ¿no? No lo ve igualito, pero es a veces cuando salen a caminar en los paseos que empiezan ya los vecinos, como, uy, está más gordito, o los familiares que los ven cada 15 días. Entonces sí, precisamente como a veces son tan sutiles los cambios, pues pesarlos y tener un monitoreo regular, pues le va a ayudar más a largo plazo. Sí, lo otro es que yo siempre he sido muy partidario de que no necesitamos muchas veces cambiar de alimento. Necesitamos es ser juiciosos y estrictos. Y hay que tener disciplina en este proceso. Entonces no hay necesidad de gastarse 500.000 pesos en un paquete costosísimo, como para no poner nombres, en un producto que sí o sí está ligado de nuevo al compromiso. Es decir, estos productos tienen un componente que se llama L-carnitina que no se activa o que no cumple ninguna función. Su función realmente es favorecer la quema de grasa en búsqueda pues, de energía, la movilización de grasas, pero no se activa si no hay actividad. Entonces, valga la redundancia. Entonces, si yo no saco al gordo, si yo no estimulo al gato a jugar con la varita, el láser, el catnip, el gimnasio, o no llevo a colegio a mi perrito, pues no va a haber quema de grasa. Eso es tal cual como en nosotros. Tenemos que es muy difícil que nosotros sentados viendo televisión o sentados trabajando o algo, comiendo lo mismo, vayamos a bajar de peso. Porque lo que pasa es que se empieza a generar una frustración de que es que bajó y se estancó. Es muy común también que digan eso, no, es que no volvió a bajar. Entonces es porque nos toca seguir reformulando y replanteando y reactivando ese organismo para que queme y siga saliendo. Entonces normalmente, y bueno, de hecho hay que tener en cuenta que los alimentos light no son para bajar de peso. Los alimentos light son para mantenerlo o compensar o dar un alimento que ayude a compensar esa baja de peso sin necesidad de hacer una restricción tan fuerte. Pero sí o sí hay que ajustar la ración. Hay alimentos que traen una tabla pérdida de peso, que es weight loss, o hay otra tabla que es control weight management, que ya es el mantenernos. Entonces ya llegué a los 15, listo, me mantengo en eso, ya llegué a los 4 kilos del gato, me mantengo en eso con una porción diferente. Entonces sí o sí van a ver por todo lado que la ración hay que controlarla. Hay un tratamiento médico, pero hablamos médico es precisamente para la obesidad generada por condiciones de enfermedad. Entonces, mi pacientico tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, entonces le hacemos el ajuste de la alimentación y adicionalmente
En el momento que suplementamos la hormona, notan un cambio 180 grados entre la actividad, el estilo de vida y cómo adelgaza el perrito. Entonces, sí hay unos tratamientos que médicamente se pueden manejar, pero es precisamente después de haber hecho el descarte de las otras características, decir, listo, ya tengo el diagnóstico que es diabético, ya no podemos hacer nada, bueno, empecemos a manejar la insulina, empecemos a regular, son cosas de mucho monitoreo, pero pues no, en medicina veterinaria no existe como una pastilla que te ayude a adelgazar al perrito. Eso realmente pues estaría más contraindicado. Si hay suplementos que como que coayudan un poquito y precisamente tienen el tema de L-carnitina para estimularlo mucho más, pero no son productos mágicos tampoco porque obligatoriamente, lo que decía Camilo, pues nos obligan a estimular la actividad física. Exacto. Yo creo que si uno es juicioso, se evita todos estos problemas por estar tan pendiente del peso, de la baja, del cambio de alimento. Entonces, si uno es juicioso, no es rollo. También es importante pensar en, por ejemplo, las personas que quieran cambiar, pues, comprar un perrito, adoptar un perrito, pues tengan una especie o una raza adecuada también a su nivel A de su estilo de actividad y a su vida. estilo de vida. Es muy normal, de hecho, pues lo que dicen, ver perritos que se parecen al dueño. Y es que inevitablemente el dueño termina permitiendo o migrando ciertos comportamientos a su mascota. Entonces, es muy normal que se vean casos de personas con un ligero sobrepeso y el perrito también lo tenga. O a veces también es raro es ver personas con una condición física muy buena o pues muy normal y el perrito en sobrepeso. Entonces hay que estar muy pendientes. Si yo me cuido, pues a él también hay que cuidarlo. Yo no tengo tiempo para salir o para llevarlo al parque o para mandarlo al colegio. Entonces busquemos, Pues darle menos de lo que realmente va a sí, gastar. o si realmente pues tú quiero una raza, es que no, es que yo quiero un border collie, quiero un ganadero australiano, quiero un perro high energy, pues hay que estar muy conscientes. Pero ahorita me están tan de moda los malanois, entonces hay que decir, pues si me voy a meter una raza de estas, pues me meto también con el compromiso de tal cosa. En gatos también pasa mucho. Eh, quieren a veces también, por ejemplo, un gato muy que se mueva un montón y pues un persa no va a ser la idea. Pero también hay otras razas que son supremamente activas y no tenemos cómo darles esas condiciones. Entonces todo, yo creo que es todo un círculo de muchas cosas, pero que realmente es muy sencillo evitar y de hecho hasta tratar el sobrepeso. Yo creo que si uno se compromete y está juicioso en el tema, se asesora muy bien, busca un buen alimento, se puede lograr muchas Y cosas. hemos tenido pues varios casos de éxito en donde de verdad en cuestión de 6 meses, en cuestión de un año, por lo que mismo que les decía, no se puede hacer todo inmediatamente, sino que tiene que ser muy paulatino y muy gradual, pero se logra con el compromiso de la familia y con la disposición de todos para que logren adelgazar y evitar precisamente todas esas consecuencias que acabamos de mencionar. Perfecto, totalmente. Tenemos aquí unas preguntillas que ya de hecho terminamos lo que teníamos que comentarles y tenemos unas preguntitas acá de la señora Selmira. Mm, se me perdió la primera, pero creo que era el tema de la ración. Y sobre todo en un perrito mestizo. En un perrito criollo y un perrito mestizo es bien complejo. Inevitablemente nos toca irnos a condición corporal. Es lo más fácil. Si por alguna razón tenemos una idea de cómo eran los papás o qué peso tenía o como una idea aproximada, este puede ser hacia esta raza, uno se puede guiar un poco, pero realmente uno va muy a ciegas en ese tema. Si toca muy condición corporal, estar evaluando que tenga una buena condición física también, entonces no es que salga y pueda moverse, que no le cueste saltar, que no le cueste correr con otros gorditos, entonces La hay idea es unas como, tablas. como promediar, entonces es decir, ¿cuánto le estoy dando actualmente? ¿Cuánto tiene de sobrepeso? Entonces, tenemos sobrepeso 1 kilo, listo, bajémosle, por ejemplo, el 10% de la ración que le estamos dando actualmente. Pero si tenemos que tener un margen de cómo estamos ahorita, que esa es a veces la falla de algunas personas que no tienen ni idea cuánto le están dando y son amanotaditas. O nos ha pasado que en la casa les dan 3 personas la comida. Entonces, uno le da la taza llena, el otro le da la taza a 3 cuartos, el otro le da taza con bocaditos. Y es ahí donde todos dicen, pues le estamos dando la taza,
pero cuando se ponen a pesar realmente, pues ya nos damos cuenta que le estaban dando más de lo que está manejándose por tabla. Entonces tenemos como los dos casos. El primero es, tenemos tal peso, comparamos tabla y la tabla nos dice que estamos efectivamente por encima de lo normal, ajustamos a la tabla. Pero hemos tenido ocasiones en donde el pacientico está con sobrepeso y está comiendo menos de lo que la misma tabla está Mm. indicando y nos guiamos desde la porción actual y de irlo bajando paulatinamente. Sí, y de hecho alguna vez tuvimos un caso de un paciente que lo bajamos hasta un punto en donde ya definitivamente no podíamos bajar más, y es que ahí sí, en ese escenario era un tema del alimento. Teníamos un alimento pensado en gorditos o en perritos high energy, o sea, de colegio, correlones, que fueran para todo lado. Y este era un chanchito que pues no tenía ese consumo de energía tan elevado como los otros. Entonces, inevitablemente tocaba ahí sí cambiar de alimento, decir, no, necesitamos un alimento que sí o sí tenga una restricción y que ya tenga una porción adecuada o más prudente y con un aporte más bajito. Con respecto a los ingredientes, inevitablemente sí hay, sí o sí, primero que sea una dieta balanceada, entonces eso sí es súper clave, porque pues ya con estos temas de barbs y crudos se encuentran muchas cosas que uno no sabe si realmente están balanceadas. Y por otro lado, los componentes adecuados en la medida de lo posible, siempre como hablábamos la charla anterior, es que ojalá sean en su mayoría ingredientes de origen animal, que no sean tantos cereales, a pesar de que uno que otro nos puede favorecer en la fibra, en la saciedad, vitaminas y minerales, pero no pueden ser la fuente principal. Eh, ¿Qué más? Pues a veces lo que hacemos cuando tienen ese tema del apetito, como de que le doy, no me recibe pepita y pues está ansioso, porque es un tema importante a tratar. Cuando ellos empiezan a tener reducción de peso, inevitablemente se genera ansiedad, y más en los Mm. gatos. Los gaticos sí se vuelve un tema de manejo importante hablar en casa, porque a las 2 de la mañana empiezan a gritar por la casa de que tenían mucha hambre y no los dejan dormir. Entonces, ahí lo que podemos hacer es reemplazar un poco de, bueno, tienes hambre, pues te doy un pedazo de apio, que no es que, o sea, igual va a aportar algo, pero estamos generando al menos saciedad, está distrayéndose con otra cosa y pues no le va a aportar tanto en la dieta como si le diéramos una galleta. La saciedad es un tema importante y es que la saciedad se busca de dos maneras. La primera, fibras que generen efectivamente saciedad y volumen en el estómago y en el tracto para que, valga la redundancia, el perrito o el gatico sienta llenura o saciedad. No es muy efectivo, definitivamente hay gordos que tienen ese apetito ya supremamente depravado y ya no hay nada que hacer. Y que cubrir esa Eh, saciedad a veces es complejo, ¿no? Hay claro. perritos que se comen un bulto y todavía siguen Mm. pidiendo comida. Y sí, hay unos que ya son otro nivel. Pero entonces también tenemos la proteína en estos casos, se aumenta también con la intención de que el organismo sienta saciedad. En teoría, cuando uno consume ciertos niveles altos de proteína, también eh, pues tiende a sentirse lleno. Pero eso no es garantía, sí o sí hay que controlar, sí o sí hay que estar juiciosos ahí con el tema. Eh, es adecuado dar verduras como bocados, por ejemplo, brócoli. Es adecuado siempre y cuando los tengamos en cuenta. También suman. Exacto, todo suma. Evidentemente, pues este tipo de verduras o... Digamos que las verduras son mejores hasta que la misma fruta porque la fruta tiene mucho azúcar. Pero inevitablemente hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto nos va a aportar sí fibras y pues vitaminas, minerales, va a ser muy saludable. Esto va a ser mucho mejor evidentemente que una carnaza o una galleta de mala calidad, pero hay que tenerlo presente. Entonces, si yo sé que en el día a día, pues Chloe me va a estar robando varias cositas y varios premiecitos, pues es mejor tenerla presente e irle reduciendo. Entonces, si tienen mucha agua, entonces el aporte tampoco va a ser tan alto, que eso es lo que muchas veces uno les dice, o sea, que a veces nos dicen, no, es que yo le mezclo con X cantidad de zanahoria y todo eso lo nutre. O sea, hay que tener en cuenta que si uno le quita el agua, eso se pierde un montón. Pero hay que contarlos, o sea,
cualquier cosa que uno dé, cuenta. Eso sí, es inevitable. Sí es muy adecuado, yo creo que no es rollo, siempre y cuando volvemos a lo mismo. Ténganlo presente siempre. Es muy difícil decir, no, es que le di tantos gramos, tanto lo otro, y hacerse todo un balanceo y decir, es que el concentrado le aportó tantas kilocalorías y el brócoli tantos. O sea, seamos sinceros, eso es un camello para todos. Entonces, inevitablemente, pues hay que tener una base del alimento balanceado y completo y, pues, dar uno que otro bocadito por ahí, no, no tiene ningún inconveniente. Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud? Otra pregunta. Digamos, como para tocar un poquito más el tema de los gatos, la situación es que muchas veces el tipo de alimentación de ellos es de estar comiendo, hacen su actividad, otra vez comen, o sea, comen muchas veces en el día y cuando un gatito empieza a tener sobrepeso, lo que se comían en el recorrido de las 24 horas se lo están comiendo en una hora. Entonces, precisamente es ahí donde empieza a cruzar porque la gente dice, es que tiene hambre, pues le va a dar más, nos está quedando llenito, pero resulta que es ahí donde está ese efecto de la resistencia de la insulina, en donde el cerebro empieza a bloquear esa saciedad y nunca va a ser suficiente y pasa que entre más gordito es el gato, más hambriento es y más desesperado es por la comida. Entonces, sí es un tema de hablar en casa y de, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esta conducta cuando me pida comida y no le voy a dar? Pues entonces, ¿cómo lo voy a distraer? ¿Cómo lo voy a poner a jugar? Y como cada gatito juega con cosas diferentes, porque a alguno le gusta la bolita de aluminio, al otro le gusta más cazar el ratón, es tener como, ellos son tan rutinarios, tener una rutina y decir, pues todos los días le vamos a dar una actividad por 10 15 minutos en tal horario y si a veces el tema de la comida está volviendo muy dispendioso, pues muchas personas optan por los comederos automáticos, que suele ser una manera un poco más práctica de repartir en 6 porciones seguras para que el gatito pues vaya comiendo más en el recorrido del día. Sí, es que la práctica también. Y hay unos gallos, no, que hay perros que literalmente agarran a golpes El el platico. platico. Pues, tenemos que nosotros entendemos que no es fácil, ¿sí? Entendemos que en el día a día es complejo. Gatos, literalmente lo que decíamos, que 2 3 de la mañana levantan a gritos la casa, perros que agarran el plato y lo patean por todo lado. Es complicado, pero hay que buscar estrategias para empezar a canalizar esos comportamientos y dentro de eso, por ejemplo, hay que estimular el movimiento, el hecho de no dejar el plato de comida pegado con el del agua o dejar todo ahí cerquita, la cama, el agua, la comida. Entonces hay que estimular que busquen que el agua en X baño, por ejemplo, pues que esté en todo, o en X cuarto, y la comida en otro lado, que al menos le implique un esfuerzo, y la cama en otro, que al menos le implique un esfuerzo ir a buscar el mecato, porque si todas se las ponemos ahí al lado, pues inevitablemente se van a ir volviendo mucho más complicados. Y por ejemplo, en el caso de los gatos, lo utilizan es, pues cuando el gato vive solo, es un poco más fácil adelgazarlo que cuando son gatitos que viven hermanos, ¿no? Por lo general, cuando uno se engorda y el otro se flaquito es porque el gordito es el dominante a la hora de comer. Entonces, ahí lo que se recomienda es precisamente repartir la comida en cosas de altura para que tenga que y se obliga más a encaramarse. Y además es que con los gatitos pasa que a la hora de jugar mueven las manos y se aburren a los 5 minutos y no quieren hacer nada más. Entonces sí es un proceso, o sea, para tratar la obesidad y el sobrepeso es mucho más sencillo en los perritos porque hay más facilidades de estimular la actividad. Así que por la misma razón la idea es que con los gatos se logre controlar mucho más a tiempo porque el sobrepeso pues va a ser mucho más difícil de controlarse a largo plazo. Exacto. Tenemos aquí otra preguntita: ¿qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de escoger un alimento? Hay muchas categorías. Hay un tema importantísimo que de un tiempo para acá se ha venido cambiando y es que las famosas categorías van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay quien o qué organismo me diga que este alimento es super premium por X o Y razón o este es premium por X o Y razón. Entonces tenemos un montón de opciones que es high premium, el premium especial, el premium no sé qué, low premium, super premium, top super premium. Bueno, hay un montón y es que cada quien, según su idea o uno que otro ingredientecito, ya se cataloga como superestrella.
Entonces, al tema del super premium y demás, hay que descartarlo. Inevitablemente nosotros también en el día a día por ahí de vez en cuando decimos, no, es que este es super premium y todo, porque también uno seguía lo que dice el paquete. Más allá de eso, de lo que diga el paquete o diga la propaganda, a lo que hay que entrar a mirar es ingredientes. Sí o sí. Ingredientes y que se acomoden ustedes, porque también nosotros decimos que el mejor alimento es el que a usted le sirve. Entonces, si a su merced se le acomoda en presupuesto, en consecución, en calidad y que además le funcione al gordito o a la gordita, perfecto, ese es su alimento ideal. Porque yo, por ejemplo, les puedo decir, no, es que tengo un Gosby, por ejemplo, o un Brit, que es de conejo, tengo el otro que es de pato, tengo otro de salmón, y les decimos, esto es una berraca, esto es el mejor, pero de pronto al uno le sienta muy bien y al tuyo nada que ver. Entonces es bien complejo ese tema. Pero lo que sí hay estas reglas generales de que obviamente ya la idea es que no haya colorantes, que no hayan saborizantes, que no hayan preservantes artificiales, llámese VHT y VHA, que en la medida de lo posible ya no tengamos gluten, pero pues ya dependerá del presupuesto, que ojalá ya no haya tanto subproducto, entonces si usted me va a dar una proteína, pues ojalá sea una proteína magra o una proteína entera y no tanta víscera, que los ingredientes principales pues sean ingredientes de origen animal, que no tengamos tanto maíz, tanto sorgo, tanta soya, tanta cebada, tanto trigo, que realmente se vea como un alimento pensado y diseñado en un carnívoro, que es lo que estamos alimentando. Entonces, ya bueno, ahorita lo otro es el factor presupuesto, por eso mismo hay tantos factores a tener en cuenta. Entonces, si yo veo un alimento importado y digo, uy, es que me sale relativamente costoso, a pesar de que ya hay importados como más racionales en el precio, que les dice, pues yo le cobro, pero le doy algo muy bueno, más allá de la marca, eh, están los nacionales. Y es que el nacional poco a poco pues va trayendo diferentes opciones y alternativas que pues les pueden servir inevitablemente. Entonces, opciones como las que les mostrábamos hace poco, que hubo cambio de imagen de, por ejemplo, Vivans, a, que antes era Vitality, pues es buenísimo, ¿no? Es un alimento con pollo, cordero, atún, prebióticos, probióticos, grain free, para todas las etapas, entonces esa es una muy buena opción. Em, o bueno, está Agility Gold también, que es muy buen producto. Y pues estamos hablando de alimentos de un promedio kilo de 16.000 pesos, es muy barato. Frente a un promedio kilo importado de, 30 y pico. Entonces, hay como esas pautas, pero sí, inevitablemente yo creo que eso es muy, cada vez lo vemos más, que el mejor alimento para usted es el que a usted le sirve y a usted le funciona, inevitable. Y eso, y estas mismas pautas pues también van para el snack, porque a veces gastamos un buen presupuesto en un buen alimento y luego con el snack la estamos embarrando, porque compramos un grain free y luego en la casa estamos dando pan, estamos dando papa, estamos dando arepa, estamos dando la galletica por ahí de otro lugar, entonces pues no es lo ideal. Bueno, qué otra preguntita tienen? ¿Qué más quisieran saber? ¿De qué otro tema les gustaría que habláramos el próximo año? Pues la idea es enfocarnos, como se han dado cuenta, en nuestra parte de medicina preventiva y como también lo han notado, manejamos como una relación directa con la nutrición, pues porque es la base de todo, ¿no? Una buena nutrición asegura una buena salud y es tal cual Mm. como en los humanos. Entonces, de alguna manera es tanto ser conscientes de todos los cuidados que tenemos que tener en su rutina día a día, como de poder enfocar mucho más a que lo más indicado que reciba nuestra mascotica. Sí, inevitablemente la nutrición para nosotros es clave, acá hay un gusto importantísimo por esta rama. Sí, somos súper claros de que no somos de que es que sí o sí los vamos a estar formulando con una dieta X o Y, sino de explicarles, de que ustedes entiendan, de que se sientan tranquilos con la decisión que se les da. Les damos estas guías de las... ¿se me fue el nombre? ¿Chequeo preventivo? Bueno, en el chequeo preventivo les damos unas recomendaciones y les damos una propuesta. Una propuesta en donde según cada caso, según la edad, según el
el peso, según el alimento que estén manejando y según el presupuesto, tenemos en cuenta todo eso para ustedes y les decimos, vea, este le sirve por esto y por esto y por esto, cambiemos por tal motivo, les damos dos, tres opciones, les damos un presupuesto, entonces procuramos pues darles una visión bastante global y no sesgarlos o cerrarlos a una sola alternativa, teniendo en cuenta también el tema médico que también es súper clave, que de hecho prontico para estarnos explicándoles un poquito cómo será, cómo es el tema de los exámenes en nuestra clínica, qué tipo de exámenes manejamos, la precisión que tienen. Entonces la idea es siempre darles un poquito de todo para que nos vayan conociendo. Bueno, yo creo que no hay más preguntitas. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y quedamos súper pendientes en lo que les podamos seguir colaborando en Nutri. Totalmente bienvenidos. Mil gracias, de verdad. Un saludito. Como les digo, esto queda acá en el Instagram permanente y si ya lo quieren ver un poquito más pulidito, pues va a quedar en YouTube. Ya irán saliendo también unos shorts. Entonces, feliz noche, ¡Feliz Navidad! feliz Navidad, felices fiestas, de verdad, lo que se viene, los esperamos. Nosotros estaremos trabajando juiciosos todo diciembre sin novedad, más allá de los festivos. Entonces, por ahí los esperamos. Un saludito. Hasta luego. Yo creo que la obesidad es muy común, es más común de lo que se cree. La gente no le da la importancia que le debe dar. O sea, realmente no están tan pendientes del tema del peso. Tenemos esta mala costumbre de expresar amor con comida. Entonces, sí es un tema complicado. Nosotros a veces sentimos que de alguna manera, uno es desconocimiento, cuando ellos empiezan a tener sobrepeso, a veces no es tan evidente, no es tan marcado porque no conocen realmente cuál es el patrón, pero pues también hay otra parte de temas familiares y es que, como lo acaba de mencionar Camilo, pues se relaciona mucho la muestra de cariño con el bocadito adicional y muchas veces son cosas muy pequeñitas, son cosas muy insignificantes, pero cuando se pone uno a sumar en el día a día, pues nos ha pasado que por otras condiciones diferentes a sobrepeso o obesidad, decimos, se elimina por completo y en esas ocasiones sí nos toca quitar bocados y literalmente el paciente adelgaza pues significativamente.